Yo soy Cristina y él es David. Vamos a hablar sobre la segunda práctica que hicimos, que fue una visita a las marismas de Ramallosa. Cuando llegamos recibimos una clase teórica, una pequeña clase teórica para conocer el suelo, las diferentes plantas, la biodiversidad que existe en las marismas, que nos la dio Vicky, una profesora de aquí. Luego también aprendimos a realizar un perfil cogiendo datos con unos instrumentos que ahora explicaremos también el proceso. Y hicimos un rastreo de las diferentes plantas, al igual que lo hicimos en las dunas, lo hicimos también en las marismas, para ver cuál es la diversidad o las diferentes plantas que existen dentro de ellas. Bueno, para empezar, una marisma es un ecosistema húmedo con plantas que crecen en el agua. El agua puede ser agua dulce, debido a un río, agua salada por el mar o una mezcla de ambas por la desembocadura de un río y en un estuario que se juntan. Y la flora, pues a lo largo de la marisma va creciendo diferente tipo de flora. Y cuando más te alejas es distinta a la que está a orilla del río. Bueno, después de explicar qué es una marisma, también queremos explicar cómo son las marismas de Ramallosa. Ramallosa está en Vigo y estas marismas están separadas por la playa de Ladeira por un dique de tierra que se ha formado por la acumulación de sedimento. Entonces, está la playa y detrás del dique encontramos las marismas. Estas marismas, como dije antes, se encuentran invadidas por una especie invasora procedente de América, que es la Spartina patens, y se supone que se traía antiguamente en los barcos para apoyar las diferentes mercancías y que no sufriesen daño. ¿Qué ha pasado? Estas plantas han crecido aquí y al ser de fuera se han adaptado mejor que las autóctonas y han desplazado a estas plantas autóctonas y han ocupado la mayor parte de las marismas, invadiéndolas casi que por completo. Los objetivos que teníamos en esa práctica es realizar un muestreo en el cual relacionábamos la altitud con la distancia en metros al mar y con la biodiversidad del lugar. Y luego también conocer la diversidad que podíamos encontrar en la marisma, la flora y la fauna que podíamos encontrar, y realizar un perfil topográfico. Bueno, pues ahora vamos a explicar los diferentes procedimientos. Primero, como dije, recibimos una charla teórica para conocer cómo era la marisma o la diversidad que había. Y luego, pues nos adentramos dentro de ella para tomar nota de las diferentes medidas respecto al mar o también tomar la altura de las diferentes plantas. Entonces, para realizar un perfil topográfico, lo que hicimos fue estirar una cinta métrica por toda la duna para saber las medidas. Y en cada metro, en los metros pares, en los 0, los 2, el 4, íbamos tomando las diferentes medidas que había respecto al mar en la parte de la duna. Esto se hacía con una regla. Esta regla medía, estaba hasta los milímetros, estaba orientada hasta los milímetros, y con este aparato llamado altímetro, que es como un prismático, se observaba, se orientaba hacia la regla y la regla se orientaba hacia el altímetro y se medían las diferentes alturas, quedando los metros, los decímetros, todo. Y luego, para finalizar, lo íbamos apuntando para, al terminar la práctica, realizar un perfil topográfico y compararlo con las diferentes plantas que hicimos en el rastreo siguiente. Estas son algunas de las plantas que encontramos a lo largo de la marisma y las íbamos analizando lanzando un cuadrado al azar, y donde cayese íbamos analizando detalladamente el tipo de plantas que podíamos encontrar, y también analizábamos la cobertura y la densidad del suelo. Si cubría la mayor parte del cuadrado, pues poníamos un 100% o un porcentaje bastante elevado, y si ocupaba una pequeña porción, pues un 5% o así. Y el cuadrado era al azar totalmente, lo lanzábamos y donde cayese, ahí analizábamos. Y estos son algunos de los ejemplos de plantas que encontramos allí. El
primero de allá arriba es el Juncus acutus. Por ejemplo, la siguiente imagen esta es la espartina. ¿Cuál más ahora? La segunda por ahí arriba es el triglochín. La siguiente es el limos. Y así más destacadas también la espergularia, que es esta. Y luego también la salicornia, que es la última, que podéis ver aquí. Y todas tenían características comunes, que soportaban bastante la sal debido al mar, y por eso tenían las hojas carnosas y la piel bastante recubierta, para así poder soportarlo mejor y no perder el agua. Bueno, y para finalizar, realizamos una gráfica que, como veis, es un perfil topográfico, y abajo están las gráficas de varias plantas que encontramos en las marismas para poder comparar el perfil con las diferentes cantidades de plantas o de individuos que había en las diferentes alturas. Como podemos ver, aquí se supone que por aquí en el perfil, lo voy a explicar, todos sabemos cómo se hace un perfil, ¿no? Que se pone abajo la medida, la distancia que hay, y en otro lado se ponen los metros, la altura que hay respecto al mar. Entonces aquí podemos observar, por aquí pasaría el río o el arroyo, lo que apareciese en cada marisma, y observamos que hay dos paredes. Estas paredes se forman por los sedimentos cuando sube y baja la marea, que las arenas, las diferentes partículas, se van depositando a ambos lados y producen como un canal. Y después aquí vemos todo lo que es la zona de transición entre la marisma y la playa, o la duna, según el relieve que tengamos. Y es la zona donde se encuentran la mayoría de las plantas. Y luego aquí tenemos algunas de las especies en número frente a la distancia en metros. Podemos observar que, por ejemplo, aquí pasaría el río, y por eso a los lados el número de especies es menor, en este caso. Entonces, esta especie nos dice que crece hacia un poco alejado del río. Y, por ejemplo, esta, por donde pasa el río, significa que crece cerca del río. Estas gráficas o estas comparaciones se utilizan para estudios que luego pues pueden utilizarlo para saber la conservación de la zona, pues también para algún trabajo que tengamos que hacer. Y algo curioso que quiero resaltar es como, por ejemplo, lo que dije antes de las espartinas paten, como hay zonas en las cuales aparece muy abundante debido a la invasión que tiene sobre las demás plantas. Y también, como conclusión, pues que ha sido una experiencia inolvidable. Nunca habíamos visto una marisma en sí, tampoco la diversidad que podía presentar, tanto en la diversidad en animales como en plantas, en la fauna y la flora. Y agradecer al equipo, al Campus Domar, a la Universidad de Vigo, a todos los profesores que nos han ayudado a realizar las diapositivas, y a los que se olviden también.